iniciar, hermanos, con el estudio que corresponde el día de hoy. El capítulo 19, hermanos, del libro que estamos leyendo, que es ¿cómo pues deberíamos adorar, hermanos? ¿Sí? Hemos estado, hermanos, conforme a la palabra, tratando y buscando, hermanos, ir caminando en pos de esa reforma, hermanos, en todos los sentidos. No únicamente en el sentido, hermanos, externo en cuanto a conocimiento, sino que nos vayamos encaminando también en el sentido de la práctica, hermanos, ¿sí? Razón por la que hemos estado estudiando alguna serie de libros con respaldo escritural totalmente y nos han llevado a un punto, hermanos, que estamos viviendo, hermanos, como ustedes lo han visto en estos tiempos, refiriéndome a la iglesia local, a reformar en algún sentido inclusive la liturgia, hermanos, ¿sí? Este punto, hermanos, que vamos a estudiar el día de hoy, que vamos a analizar el día de hoy, que toca el autor, hace referencia a la bendición congregacional o la pronunciación de la bendición, ¿sí? Con lo que cierra, hermanos, o con lo que se debería de cerrar este tiempo del culto público, ¿sí? Para eso, hermanos, me gustaría hacer, bueno, antes, hermanos, voy a el ejercicio que hicimos, hermanos, hace alrededor de 2 martes, creo, no recuerdo. 2 martes, hermanos. Sí. Vimos, hermanos, los elementos que hemos estado viendo, hermanos. ¿Se acuerdan cuáles han sido los elementos, hermanos? Uno, la proclamación de la palabra, ¿sí? Hechos 2:42, hermanos, si no recuerdan bien, recordemos Hechos 2:42 que nos da un orden de los elementos, hermanos, por lo menos de 4 elementos, de los cuales 3 ya hemos visto, hermanos, ¿sí? Las oraciones, ¿y la comunión qué era, hermanos? Las ofrendas, hermanos, ¿sí? Esto, en cuanto a la comunión que nos habla Hechos 2:42, hermanos, no está haciendo referencia a la comunión ágape que nosotros tenemos después, hermanos, ¿sí? Los domingos que celebramos la Santa Cena, no está haciendo referencia a eso. Si encontramos o si entendemos la raíz griega de ese texto, vamos a ver que hace referencia al dar y recibir, que es las ofrendas, hermanos. Ofrendas, hermanos, no solo monetarias, hermanos, ¿sí? Ofrenda es dar lo que el Señor nos ha provisto a nosotros y ponerlo al servicio de la iglesia, hermanos, ¿sí? Otra cosa, hermanos, que hemos estado viendo, estas son las 3 que nos narra Hechos 2:42, hermanos, ¿sí? 3 de las 4, hermanos, ¿sí? Ah, me dijeron la otra, ¿verdad? Sí. Voy a poner sacramentos, hermanos. Sacramentos, voy a poner sacramentos y ahí vamos a incluir lo que son la santa. Se nota, hermano. ¿Verdad que no se nota casi? No, y es que también la luz que pega al pizarrón. Vamos a ver si la proclamación de la palabra. ¿Cuál era el 2? Dijimos. Vamos a poner las oraciones. Cuatro, sacramentos. Bautismo y la Santa Cena. 5. Cantos.
¿Qué más, hermanos? El amén. La lectura. Lectura. ¿Qué diferencia de esta, hermanos, de esta? Pues la lectura es una lectura audible por un varón que no tiene nada que ver con la predicación. Bueno, no necesariamente tiene nada que ver con la predicación, puede tener que ver, pero no necesariamente, ¿no? La diferencia, hermanos, es que es la lectura textual de una porción, es sustantiva, por decirlo de alguna manera, de la escritura, ¿no, hermanos? ¿Sí? Y acá la diferencia es, hermanos, que esto es el trabajo, la interpretación que hace el ministro usado por Dios de la palabra que se está exponiendo. Como decíamos ahorita, hermanos, hay iglesias que no necesariamente relacionan esta lectura con esta, no necesariamente tienen que relacionar, pero hay iglesias que sí practican, hermanos, que esta lectura, que sea sustancial, vaya relacionado con esta, pero que sea una lectura sustancial, hermanos, ¿sí? Hay algunos que usan esto que no se relaciona más bien porque utilizan una forma de tratar de leer ciertos libros cada domingo, pues. Esa es la razón más que nada, ¿no? Pero esa es la diferencia, hermanos. La otra, hermanos, ¿qué nos falta? La que vamos a ver el día de hoy. Recordemos, hermanos, por qué afirmábamos que las acciones de gracia no iban dentro de estos elementos. ¿Alguien se acuerda, hermano? ¿No se acuerdan por qué? Sí lo vimos. Las acciones de gracia, hermanos, no entran como parte de un elemento. ¿Por qué, hermanos? Porque las oraciones se hacen con acción de gracia. Los cantos congregacionales se hacen con acción de gracia. Entonces, de alguna manera, la acción de gracia en el culto público, ¿sí? Se hace a través de las oraciones y de los cantos congregacionales. Esa es la forma en la que se hace. Eso no impide, hermanos, como hemos estado practicando, que el momento que estemos en la comunión ágape, si alguien quiere hacer extenso un motivo de gratitud, que se haga. Pero en el momento del culto público, hermanos, la forma en la que nosotros le agradecemos a Dios, por cuestión de orden, es a través de las oraciones y a través de los cánticos congregacionales, ¿sí? Otra diferencia era, hermanos, que el amén no necesariamente, hermanos, era un punto en específico que entraba dentro de un programa litúrgico, ¿sí? Al momento de proclamar la palabra, hermanos, puede pronunciarse un amén audible. Al momento de culminar las oraciones, debe de escucharse un amén audible, ¿sí? Al momento de terminar los cantos congregacionales, debe de escucharse un amén audible. Al momento de terminar la lectura, debe escucharse un amén audible. Y al momento de finalizar la bendición congregacional, ahorita vamos a hablar de esto, debe de escucharse un amén audible, hermanos, por toda la iglesia, hermanos. ¿Sí? Entonces, eso es a grandes rasgos, hermanos, ¿sí? Los que hemos visto hasta ahorita. Posteriormente, vamos a ver, hermanos, los sacramentos y los actos de orden eclesial, que esos son otro aspecto, hermanos, ¿sí? Pero ahorita son esto, hermano. Con base a eso, hermanos, hemos estado reformando la liturgia, usted lo ha visto, hermano, ¿sí? Y hemos llevado este orden a grandes rasgos, hermanos, ¿sí? Hay un elemento que propiamente no está descrito entre los que menciona el doctor Waldron, pero, hermanos, está, hermanos, implícitamente, no de forma explícita, en el amén, ¿sí? Que es, en ese sentido vemos la participación que hay, hermanos, entre la comunicación que hay entre Dios y el pueblo, ¿sí? Que es la santa convocación. ¿Qué es la santa convocación, hermanos? Ustedes han de haber visto cuando el pastor inicia el culto con una lectura bíblica, ¿sí? Muchas veces se ha pensado, hermanos, que el culto inicia con una oración, siendo o viendo en un aspecto, en un sentido más bíblico, lo más correcto es iniciar con una lectura bíblica donde Dios llame a su pueblo a adorar, hermanos, porque ¿quién es el que inicia la obra en nosotros? Es Dios. Entonces, si nosotros creemos que Dios es el que inicia la obra, que Dios es el que nos congrega, que Dios es el que nos mueve a hacer, pues lo más lógico es iniciar su culto con una palabra de Él. Y en respuesta a esa palabra,
el hombre ora, ¿no? Por eso es que después de eso tenemos el tiempo para meditar y la oración por la confesión de nuestros pecados. Después de eso tenemos una lectura de las Sagradas Escrituras, las oraciones congregacionales por los varones de la iglesia, ¿sí? Dirigida por los varones de la iglesia. Luego tenemos los cantos congregacionales, hermanos. Vamos a tratar, hermanos, de estarnos acostumbrando a esa idea, hermanos, de que no ocupamos a alguien que esté dirigiendo, a alguien que esté parado al frente. ¿Para qué, hermanos? Para habituarnos a que el canto es congregacional. ¿Sí? El canto en ese sentido es congregacional. Y luego viene las oraciones con acciones de gracias. Tenemos este tiempo. También la cuestión de las ofrendas, en las que oramos por las ofrendas. Y por entender la exposición o iluminación por entender la exposición de la palabra. Después de esto viene la proclamación de la palabra, ¿sí? Cuando ya nuestro pastor empieza a exponer la palabra. La celebración de la Santa Cena. Y ya lo último, hermanos, pronuncia una bendición, ¿sí? Que es el tema que vamos a tocar el día de hoy en esto que resta de tiempo, hermanos, ¿sí? Esto lo quería pasar, hermanos, para que viéramos más o menos el orden que estamos en algún sentido practicando, hermanos, ¿sí? Ahora. ¿Alguien tiene alguna duda referente a esto, hermanos? ¿Sí está claro? Okay, hermanos. Vamos a continuar, hermanos. En el capítulo 19, que nos habla acerca de esta bendición, hermanos, el texto de Números 6, 23 a 27, hermanos, yo les invito a que vaya a su Biblia a ese texto. Dice lo siguiente, hermanos. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, hermanos. La razón más importante, dice el doctor Waldron en su libro, de toda la escritura para la bendición congregacional es el cumplimiento de esta bendición en Lucas, hermanos, ¿sí? Hay una estrecha relación entre lo que el número 6:23 y Lucas nos está enseñando, hermanos. La bendición, hermanos, de la que habla que hacían Aarón y sus hijos, era un tipo de la bendición que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a dar, ¿sí? Entonces, hermanos, no estamos hablando de que el fundamento por los cuales nosotros incluimos la práctica de la bendición congregacional es porque Números lo dice así. No, hermanos, el fundamento lo encontramos en el cumplimiento de esa bendición, ¿sí? Que apuntaba a lo que Cristo, como el sumo sacerdote, haría cuando estuviera aquí en la tierra antes de ascender, hermanos, ¿sí? Lucas 24, 50, 53 dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, ¿sí? Alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios, hermanos. Y lo termina con un amén. Entonces, hermanos, tenemos la razón de la bendición congregacional, aunque de alguna manera tiene su origen en números, no es el fin en números, ¿sí? El punto final, hermanos, en el que nosotros tenemos que entenderlo es lo que se cumplió en Lucas, ¿sí? Es decir, allá vemos una sombra, hermanos, ¿sí? De lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer, hermano. Lucas 24, hermanos, de alguna manera está poniendo delante de los pastores y en cierto sentido, hermanos, delante de los diáconos, la responsabilidad de bendecir a sus iglesias, hermanos. ¿Sí? Porque recordemos, hermanos, que hace algunos días también hablábamos sobre el gobierno, pues creo que fue el domingo, hermanos, en el estudio de la confesión. El gobierno, hermanos, de la iglesia o la cabeza de la iglesia es Cristo. Y Cristo en su momento, por medio del vicario de Cristo, que ¿quién es el vicario de Cristo, hermanos? El Espíritu Santo, obró en aquel tiempo en los apóstoles
para establecer la iglesia, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hermanos, el ejercicio o el ejercicio de ese poder de Cristo, hermanos, estando en el cielo, es transmitido a los apóstoles por medio, en primera instancia a los apóstoles por medio del Espíritu Santo, y los apóstoles, hermanos, delegan eso ¿a quiénes? A los pastores, hermanos, a los ministros, a los oficiales, ¿sí? Entonces, hay esa delegación, hermanos. Entonces, en la bendición congregacional pasa lo mismo, hermanos, ¿sí? El poder viene de Cristo a través del vicario de Cristo, que es el Espíritu Santo, hacia los apóstoles, y los apóstoles, hermanos, inspirados por el Espíritu Santo, delegan esa autoridad o ese poder en los ministros y en los ancianos. Hay un libro que se llama Las llaves del reino, hermanos, ¿sí? De un autor puritano llamado John Cotton, que más adelante, hermanos, yo creo que va a ser muy necesario que estudiemos este libro también. Habla, hermanos, del designio de esas llaves, hermanos, para los pastores, ¿no? Y para los ministros, hermanos. Es un libro muy bueno, hermanos, que habla sobre el gobierno de la iglesia, hermanos. Entonces, hasta aquí, hermanos, ¿tenemos claro más o menos? ¿Sí, hermanos? ¿Tenemos claro? Entonces, la razón de la bendición congregacional se encuentra en el cumplimiento de ese mandato, en algún sentido en números, pero en su cumplimiento en Cristo, en el Nuevo Testamento, y delegado a los apóstoles, y de los apóstoles a los ministros, a los pastores. Específicamente, hermanos, ojo, específicamente a los pastores, pero en algún sentido que más adelante vamos a ver, a los diáconos. Pero la responsabilidad es del pastor, hermanos, ¿sí? Entonces, eso nos tiene que quedar claro, hermanos. Hay algunas consideraciones que el doctor Waldron nos enseña a tomar en cuenta, o nos dice tomar en cuenta al momento de estudiar Lucas 24, del 50 al 53. Una de ellas son lo que ocurrió cuando Jesús bendijo a sus discípulos, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Segunda, lo que ocurrió antes de que Jesús bendijera a sus discípulos. Tercera, lo que ocurrió después de que Jesús bendijera a sus discípulos. Y cuarto, lo que debería ocurrir ahora que Jesús ya bendijo a sus discípulos. Esa es la estructura más o menos, hermanos, que trae el capítulo. Finalizando, hermanos, con algunas cuestiones prácticas que considero yo son pertinentes que las veamos y las estudiemos, ¿no? Pero esa es la estructura más o menos, hermanos, que trae el capítulo, hermanos. Vamos a empezar, hermanos, si no hay alguna duda, vamos a empezar con lo primero, hermanos, lo que ocurrió cuando Jesús bendijo a sus discípulos, hermanos. ¿Alguien se acuerda de este capítulo Lucas 24, hermanos? Este capítulo Lucas 24, hermanos, de alguna manera es una presentación resumida de la Gran Comisión. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando Jesús, hermanos, bendice a sus discípulos, es porque les está dando la Gran Comisión. Primero les da la Gran Comisión y después bendice a sus discípulos, ¿sí? Por la gracia de Dios, dice el doctor Waldron, la iglesia puede hacer su parte para cumplir la gran comisión, hermanos. ¿Alguien puede ir abriendo, hermanos, Hebreos 13 del 20 al 21, por favor? Hebreos 13 del 20 al 21, hermanos. La bendición que Jesús le da a sus discípulos, hermanos, es la forma, esa bendición es la que estaba siendo aptos o los estaba preparando para poder ejercer la gran comisión. Es decir, hermanos, no fue, les envió la gran comisión, exactamente, no era cualquier cosa, hermanos, ¿sí? Les estaba dando una bendición que los iba a llevar a hacer lo que les había ordenado hacer, ¿sí? Desde ahí, hermanos, vayamos entendiendo el significado y la importancia de la bendición al finalizar el culto. ¿Sí? Vayamos relacionándolo desde ahí, hermanos. Si alguien tiene Hebreos 13, 20, 21, ¿me puede hacer el favor de leerlo, hermanos? El Dios de paz que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermano, gracias. Entonces,
según Hebreos, hermanos, ¿quién nos hace aptos para cumplir su voluntad? Dios. Exactamente, Dios, hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la bendición, ¿sí?, que dio acá. A los discípulos, hermanos, los hizo aptos para llevar a cabo la gran comisión por medio de esa bendición que Él dio a sus discípulos, hermanos. Vamos entendiendo, hermanos, la importancia de finalizar el culto con la bendición congregacional por parte del pastor, ¿sí? ¿Cuál es la invitación, hermanos? O por lo regular, ¿con qué invitación final se cierra al momento de la exposición de la palabra y finalizar el culto? No es una invitación a vivir una vida santa, ¿sí?, a arrepentirnos de nuestros pecados, a seguir reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y la única forma en la que podemos hacer eso, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo nos haga aptos. Y la forma en la que se hace eso es a través de la bendición de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Y esa bendición viene por medio de ¿quiénes? Del pastor, hermano, ¿sí? Entonces, ahí vamos encontrando la cadenita, hermanos, la secuencia. Otro acto importante, hermanos, que muchas veces no se le toma tan en cuenta, pero es importante, hermanos, es cuando Jesús bendijo, levantó sus manos, ¿sí? Hizo el movimiento de levantar sus manos. Este acto se asocia a Jesús con las bendiciones sacerdotales del Antiguo Testamento. Era la forma, hermanos, en que se hacían estas bendiciones sacerdotales, hermanos, ¿sí? Levantando las manos. Y esto nos trae mucha enseñanza, hermanos. Primero, hermanos, la última imagen que tuvieron los apóstoles de Jesús, ¿cuál fue? Levantando las manos, bendiciendo a los discípulos, ¿sí? Las últimas palabras que escucharon fue su bendición, ¿sí?, antes de que nuestro Señor Jesús ascendiera. Entonces, la bendición tiene que tener como resultado que los corazones de las personas estén llenos de adoración, gozo y alabanza para poder hacer lo que es necesario hacer, ¿sí? Alguna vez estudiábamos, hermanos, la cuestión del Padre Nuestro o hablábamos un poco acerca del Padre Nuestro, ¿no? Que decíamos, ¿cómo podemos perdonar a los que nos ofenden si muchas veces es tan difícil? Pero el Padre Nuestro nos da la misma guía, hermanos. ¿Por qué dice el pan nuestro de cada día dándolos hoy? Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, ¿cómo podemos llegar nosotros a perdonar cuando es algo tan difícil? Pues teniendo el pan nuestro de cada día de parte de nuestro Señor Jesucristo. Siendo nosotros muy aptos para eso, ¿no? Teniendo la provisión de nuestro Señor, hermanos, es la única manera. Entonces debemos entender esto, hermanos, este acto que se asocia, hermanos, con el levantamiento de manos. Ahora, ¿es necesario que se haga? Ahorita vamos a ver acerca de esto, hermanos, ¿sí? Yo creo que es necesario que entendamos por qué se levantó las manos, ¿sí? Eso es lo principal, eso es lo más importante, hermanos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar de explicar en estos momentos, ahorita un poquito más adelante, hermanos. Siguiente, hermanos. Ahora vamos a ver lo que ocurrió antes de que Jesús bendijera a sus discípulos. Hermanos, así como todos los sacrificios, dice el doctor Waldron, ceremoniales del Antiguo Testamento, encontraron su cumplimiento en el gran sacrificio de Jesús. Eso ya lo hemos estado estudiando, hermanos, cómo los sacrificios, hermanos, de alguna manera era un tipo de aquello que iba a vivir nuestro Señor Jesucristo. Y cuando viene nuestro Señor Jesucristo y es sacrificado, hermanos, todos estos sacrificios terminan y ya no hay necesidad de hacer nuevos sacrificios. De la misma manera, hermanos, las bendiciones sacerdotales levíticas encuentran su cumplimiento en la bendición de Jesús con la que terminó su ministerio terrenal. Es decir, hermanos, los sacrificios que presentaban los sacerdotes terminan con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Las bendiciones sobre el pueblo de Israel que daban los sacerdotes encuentran su culminación o su cumplimiento en la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Pero ojo, vamos a ver algo ahorita más adelante, hermanos. El cumplimiento de los sacrificios, hermanos, marcó un fin para los sacrificios. Cesaron completamente. El cumplimiento de la bendición de nuestro Señor Jesucristo no marcó un fin para las bendiciones.
Y ahorita vamos a ver este motivo, hermanos, del por qué no marcó un fin. ¿Sí? Ahora, recordemos, hermanos, lo que números 6, 23 y 27 dice. Ese cumplimiento, hermanos, de esa bendición que tenían que dar Aarón, hermanos, es este cumplimiento, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué ocurrió después de que Jesús bendijera a sus discípulos? ¿Sí? Lo que hablábamos ahorita, hermanos, el sacrificio de Jesús puso fin a los sacrificios, pero su bendición, ¿sí, hermanos? Su bendición no puso fin a las bendiciones pronunciadas. Ahora, ¿por qué, hermanos, los sacrificios sí pusieron fin, sí se puso fin? Nosotros en el Nuevo Testamento no vemos por ningún lado la continuación de los sacrificios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Algunos de ustedes han encontrado una cita donde el Nuevo Testamento avale un sacrificio como los que se hacían en el Antiguo Testamento? ¿Verdad que no? No hay por ningún lado. Y eso es una evidencia, hermanos, sólida de que los sacrificios no continuaron. Fueron cumplidos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y ya no continuaron, hermanos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos, dentro del romanismo, hermanos, la Eucaristía, hermanos, no es correcta? Porque ellos representan un sacrificio constante de nuestro Señor Jesucristo. Ellos argumentan que el elemento, hermanos, el vino y la hostia que le llaman ellos, es el cuerpo y la sangre. Y están sacrificando constantemente. Pero, hermanos, en el Nuevo Testamento nos enseña que eso ya puso fin el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, eso no es exclusivo de Roma, hermanos. Ojo, hermanos, dentro del protestantismo hay ramas que también confiesan esto, hermanos. Por ejemplo, hermanos, el luteranismo. Confiesan eso mismo. ¿Sí? Y ojo, hermanos, no solamente ahí, hermanos. Dentro de la comunidad evangélica hay ramas dispensacionalistas que están esperando la restauración de un tercer templo, que inclusive muchos dicen que ya inició. ¿Sí? ¿Y qué conlleva la restauración de un tercer templo? La restauración de sacrificios. Entonces, hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo puso fin a esto. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Escritura, hermanos, no nos enseña en el Nuevo Testamento una continuidad de sacrificios después de la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nos enseña, hermanos, sacrificios espirituales, que ya los hemos visto, hermanos, ¿sí? Anteriormente, estudiando este libro también. Sin embargo, hermanos, las bendiciones sí aparecen en el Nuevo Testamento. 18 de las 22 cartas, hermanos, tomando el Apocalipsis como una carta, ¿sí? En el Nuevo Testamento concluyen con una bendición. ¿Sí? 18 de las 22, hermanos. Perdón, antes de irme a ese punto, hermanos, algo quiero hacer también hincapié, hermanos, ¿sí? Como decíamos ahorita y les explicaba ahorita, hermanos, la bendición no es exclusivo de los apóstoles. Todos los que son llamados a predicar el evangelio en la iglesia son llamados a pronunciar bendiciones sobre el pueblo de Dios. Un ministro, hermanos, de la palabra, aún no sea pastor, y ojo, hermanos, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Un ministro de la palabra, un maestro, aunque no sea pastor, puede pronunciar una bendición sobre la congregación. Y es necesario. Pero ¿quién es el responsable de que se haga? El pastor. ¿Sí? Entonces, es necesario, hermanos. ¿sí? Sin embargo, otros hombres llamados al ministerio de la palabra, hermanos, deben de hacerlo, hermano. ¿Sí? Ahora, que Jesús levantara las manos, ¿sí? Significó la abolición del sacerdocio levítico, como se conocía en el Antiguo Testamento. Pero vuelvo a decir, hermanos, no significa el fin de la práctica de bendecir.
¿Por qué no significa, hermanos? De alguna manera, como dice el doctor Waldron, los apóstoles fueron una extensión del ministerio de Jesús, hermanos. Lo que los apóstoles practicaban, hermanos, estaba siendo una extensión de ese ministerio de Jesús, porque el vicario de Cristo estaba obrando en ellos, que en este caso es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, lo que hicieran ellos, hermanos, formaba parte de esto, hermanos, ¿sí? De lo que tendría que continuar. Ahora, vamos a ver qué ocurre ahora, hermanos. ¿Por qué Jesús bendijo a sus discípulos? Lo que ocurrió, hermanos, porque Jesús bendijo a sus discípulos. Primero, Jesús ascendió al cielo para bendecir a su pueblo con dones. ¿Qué pasa con nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Bendice a los discípulos, sube al cielo, asciende al cielo, viene el Espíritu Santo, ¿y qué empieza a pasar, hermanos? A repartir dones. Algunos que ya cesaron, hermanos, otros que siguen vigentes, pero empieza a repartir dones, hermanos, ¿sí? Entonces, eso es importante. Esto nos sugiere varias ideas prácticas, hermanos. Yo voy a ir a la lectura del libro, hermanos. Usted puede ir en el no recuerdo exactamente la página, pero es el punto número 4, lo que debería ocurrir. Si alguien tiene la página, me puede decir, hermanos. 310, hermanos. Desde donde dice esto sugiere varias ideas prácticas y empiezan unos puntos, hermanos. ¿Sí? Si no está en la 310, está en la 311, hermanos. 311. Voy a leer de acá, hermanos, y usted sígame allá con su vista. Dice: creo que esto implica para los pastores la práctica de pronunciar la bendición sobre la congregación al final de sus reuniones para la adoración. Pero como este es el tema mismo de este capítulo, aplazaré los comentarios al respecto. Además, esta pronunciación de la bendición sobre la congregación no es más que la señal externa de algo que debería predominar y evidenciarse en todo ministerio. ¿Cuáles son algunas de las otras cosas que significa para su ministerio ser una verdadera extensión de las manos de Jesús levantadas para bendecir a su pueblo? Aquí tengo referencia al levantamiento de manos, hermanos, ¿sí? Significa que su primer y principal deber es amar a su congregación de corazón profundo y sacrificialmente, hermanos, ¿sí? Entonces, como les decía ahorita, hermanos, no vamos a ver ahorita si es necesario el acto físico de levantar las manos. Lo que es importante es entender qué significa el levantar las manos, ¿sí? Entendiendo qué significa levantar las manos, hermanos, esa es la parte importante. Y significa que su primer y principal deber es amar a su congregación de corazón profundo y sacrificialmente. Los pastores deben de amar hasta los huesos a su congregación. Deben estar dispuestos a hacer cualquier cosa por ellos que sea coherente con el derecho y los principios. Esto no se puede hacer sin sacrificios. No se puede hacer sin ser vulnerable a las heridas. La única manera de evitar ser herido por las personas es dejar de amarlas. Y eso es algo que ningún pastor puede hacer y seguir siendo un pastor enviado por Cristo, hermanos. Yo sé, hermanos, ¿sí? Y lo hemos vivido conociendo a nuestro pastor, que nuestro pastor sufre, y todos los pastores sufren mucho por la iglesia, hermano. Y debemos orar por los pastores, hermanos. Es una realidad que debemos estar en constante oración por los pastores. Hermanos, pero por más que oremos, estemos conscientes de esto, hermanos. El pastor nunca va a dejar de sufrir. Nunca, nunca. ¿Sí? El ministerio del pastor, hermanos, está enmarcado por un sufrimiento constante. Ojo, hermanos, esto no es una invitación a que, bueno, hermano Mario, como no va a dejar de sufrir toda la vida, ya no oramos por usted. No, hermanos, es una invitación a seguir orando. ¿Sí? A seguir orando, hermanos. Pero estemos conscientes, hermanos, que nunca va a dejar de sufrir. Y ojo, hermanos, quien anhela obispado, ¿sí? Quien anhela obispado debe de estar consciente de esto, hermano. La única manera de dejar de sufrir por la iglesia es no amarlos. Y alguien que es pastor no puede no amar a la iglesia. Es así, hermanos. ¿Sí?
Entonces, oremos por nuestro pastor, sí, pero estemos conscientes que va a sufrir. También otra cosa, hermanos, significa que el tono general del ministerio público de la palabra debería ser de bendición evangélica. Es fácil que algunos predicadores se conviertan en lo que nuestros padres en la fe solían llamar mujeres malhumoradas, gruñones, con todas las desilusiones que sentimos, con toda la longanimidad que tenemos que ejercer y con todos los sacrificios que tenemos que hacer a causa de las personas, es fácil que nuestro ministerio adopte un tono airado, incluso amargo, o al menos uno de continua reprimenda. Por supuesto, debemos ser fieles, debemos advertirle de sus pecados, pero el tono general de nuestro ministerio no debe reflejar el rigor de la ley, sino la bendición del Evangelio. Esto debería quedar claro tanto en el contenido como en la forma del ministerio del predicador. Esta parte es importante también. Y eso significa levantar las manos. ¿Sí? Significa que debería ser su objetivo constante promover esa unidad entre los hermanos donde Dios manda la bendición. Como lo dice el Salmo 133, si su iglesia va a ser bendecida, entonces debe estar muy preocupado porque la unidad del Espíritu se mantenga en esta. Esto es fundamental para que cualquier iglesia conozca la bendición de Dios. Recordemos el Salmo 133, 1 y 3 y sus maravillosas afirmaciones sobre la unidad. ¿Sí? Aquí es donde les decía, hermanos, ¿sí? Esta obra, ¿sí? El acto de bendecir, en algún sentido especial, también recae sobre los diáconos. Porque alguna de las funciones de los diáconos, hermanos, es promover la unidad dentro de la iglesia. Y no termina allí, hermanos, ¿sí? Hace unos días, no recuerdo si fue al grupo de los varones de la iglesia, al grupo de la iglesia o al grupo del compañerismo, a lo mejor hermano me va a ayudar con eso. Sí, que ponía sobre parafraseando un poco, ¿no? Sobre el ministerio pastoral, el trabajo del pastor, hermanos, aunque no todos somos llamados a ser pastores, todos somos llamados a ejercer el carácter de un pastor. ¿Sí? En ese sentido, todos, hermanos, ¿sí? Aunque no todos somos llamados al ministerio. Ahora bien, aunque este asunto de ser una bendición y pronunciar una bendición se refiere primariamente a los pastores, también tiene una aplicación especial para los diáconos. ¿No es así? ¿Recuerdan que la ocasión en que los primeros diáconos fueron elegidos por una iglesia cristiana fue un tiempo en que la paz y la unidad de la iglesia estaban en peligro? Hechos 6, del 1 al 7, registra cómo la división amenazaba a la iglesia de Jerusalén debido a la percepción de un trato injusto hacia las viudas de los judíos helenistas y cómo los apóstoles llevaron a la iglesia a elegir diáconos para resolver este problema. Los diáconos no deben ser simplemente hombres prácticos, los hombres del dinero, los hombres de las instalaciones, deben ser hombres pacíficos. Y les hablaba, hermanos, en un mensaje también, a que hacía referencia sobre esto, ¿no? Hombres prácticos, hombres del dinero y los hombres de las instalaciones, hermanos, ¿sí? Esta la acabo de poner ahora, creo que hoy, ¿no? Ayer, no recuerdo, ayer, sí. Esta frase, hermanos, sí. Que el trabajo del diácono, hermanos, en este sentido, es buscar la unidad en la iglesia. Continuando, hermanos, dice, esto significa que después de servir a Dios en todo el grado máximo, la meta de los oficiales de la iglesia y especialmente de los pastores debería ser servir a su congregación en toda forma apropiada. Creo que es fácil que algunos hombres reformados bajo la apariencia de siervos de Dios y buscar su gloria en grado sumo, cometen el error de identificar su propia voluntad con la voluntad de Dios en asuntos de indiferencia y circunstancias. Creo que el principio regulador de la iglesia, desde la planta de los pies y hasta el pelo de la cabeza, en el principio regulador de la iglesia, desde la planta de los pies y hasta el pelo de la cabeza, pero todavía hay mucho espacio para que el verdadero pastor
Y el verdadero diácono no se sirvan a sí mismos en estas cosas, sino que sirvan a su congregación y hagan lo que es más fácil, mejor y más fácil y más feliz, perdón, para ellos, hermanos. ¿Sí? Esta parte tenemos que tenerla bien en claro, hermanos. ¿Sí? Busquemos ejercer la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros, no lo que nosotros queramos. ¿Sí? Continuando, dice la definición precisa de la pronunciación de la bendición sobre la congregación. ¿Sí? Primero, hermanos, aquí vamos a ver algo muy importante. Hermano. No debemos confundir la doxología con la bendición. Podríamos distinguir, hermanos, nosotros la diferencia que hay entre una doxología y una bendición. ¿Ustedes han visto en las escrituras, hermanos, cómo algunos libros terminan con la doxología, con una doxología? ¿Cuál será la diferencia entre una doxología y una bendición? La doxología, yo entiendo que es como para dar terminado, pero es una manera de reconocer algo de Dios, por ejemplo. Por ejemplo, hay un canto que dice, a Dios el Padre Celestial, al Hijo, al Espíritu Santo, así, y era una manera de terminar. Lo cantábamos para terminar el como un reconocimiento a Dios. Así. Y la bendición era para dar a la iglesia. Okay, vamos por ahí, hermanos, vamos por ahí. Pero no necesariamente la doxología es para terminar el culto. La bendición sí es para terminar el culto. La bendición congregacional sí se hace para terminar el culto, hermanos. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver esto, hermanos, ¿sí? Y vamos a tratar de diferenciar entre una doxología en la Biblia y una bendición y ver por qué son estas diferentes, hermanos, ¿sí? Pero primero, hermanos, el principio, hermanos, de la bendición congregacional es este, hermanos, Hebreos 7:7, ¿sí? Hebreos 7:7 nos dice que el menor es bendecido por el mayor. ¿Sí? No estamos hablando en grado de importancia, hermanos, ¿sí? Sino en el sentido de responsabilidad. En este caso, hermanos, nuestro pastor tiene, hermanos, no un grado de importancia más que los miembros, pero sí tiene un grado de responsabilidad mayor, hermanos. ¿Sí? Y en ese sentido es mayor. Entonces, primero, hermanos, ¿sí? Para poder diferenciar, hermanos, como bien decía ahorita los hermanos, en la doxología, ¿sí? Nosotros nos dirigimos a Dios. En la bendición se dirige al menor. Entonces, hermanos, partiendo de esto, hermanos, primero, ¿quién puede pronunciar una doxología? Todos. ¿Quién puede pronunciar una bendición? Exactamente. ¿Sí? Entonces, partiendo de ahí, ahí van unas diferencias, hermanos, ¿sí? En la doxología, hermanos, nosotros, en la bendición, el menor es bendecido por el mayor. En la doxología, bendecimos a Dios, alabamos a Dios y agradecemos a Dios. ¿Sí? Ahora, hermanos, la bendición que se da, hermanos, recordemos, hermanos, para también diferenciar esto, la bendición que se da de parte del mayor hacia el menor es una bendición, hermanos, que lo va a preparar para poder llevar a cabo lo que necesita llevar a cabo. Cuando en la doxología se bendice a Dios, no lo debemos entender en ese sentido, de que le vamos a dar algo a Dios para prepararlo para que llegue a cabo algo. No, hermanos, ¿sí? ¿Sí? La bendición la vamos a ver, hermanos, más como un reconocimiento a su divinidad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver dos textos, hermanos. Están aquí, hermanos. Segunda de Corintios 13:14. Y no lo vean en sus Biblias, hermanos, antes, no lo vean en sus Biblias. Porque si lo ven en sus Biblias van a encontrar la respuesta. Altar en la Biblia, ¿no? Segunda de Corintios 13:14.
y Judas 24 y 25. Dice 2 Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y Judas dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pregunta, hermanos. Segunda de Corintios 13, 14. ¿Será una doxología o será una bendición? ¿Qué piensan, hermano? La primera cita de arriba. ¿Será una doxología o será una bendición? La primera, hermano, ¿sí? Miren, hermanos, la clave, no voy a rayar, está aquí, hermanos. Aquí está la clave, hermanos, sea con todos vosotros. ¿A quién está dirigiendo, hermanos? A todos. ¿Sí? A la iglesia. Esa clave, hermanos, la reconoce como una bendición congregacional. Ahí, hermano, sí, hermano, puede ayudar a identificar el verbo y aquí va dirigido, pues, el receptor a todos los sujetos, estás quitando a Dios. Entonces, aquí vamos a distinguir eso, pues, el verbo y encima dirigido a los sujetos en este caso. Y ya contrastes con el anterior, pues, otra ayuda, ¿no? Listo, pues ya no queda ninguna duda. Exactamente. Si lo vemos acá, ya, lógicamente la pregunta en este, hermanos, va, ¿esto será una doxología, una bendición? La segunda. ¿Por qué? Pues tomando el criterio del anterior, ¿a quién va dirigido? ¿Cuál es el sujeto, no? ¿A quién recae en esa descripción? Y aquel que, ¿sí? Aquel que sea con todos vosotros. Y aquí, hermanos, no va una dirección, como decía ahorita Dan, a otro sujeto aparte de aquel, que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria. Y eso diferencia, hermanos, en algún sentido, lo que es una doxología, ¿sí?, de una bendición, ¿sí? Este es uno de los 17, 18 cartas que tienen bendiciones. Este es uno de los que no tiene. Entonces, esa es la manera en que nosotros entendemos, hermanos, las doxologías y las bendiciones. Y no debemos confundir, hermanos, una doxología con una bendición. Ejercicio, hermanos. ¿Alguien se acuerda de alguna otra doxología? Perdón, ¿de alguna otra bendición? ¿En las escrituras, hermanos, alguna otra bendición? Facilito, hermanos. Vayan a cualquiera de los 18 de los 22 libros, ¿se vale? Y veamos una, hermanos, una nada más. Identifiquemos una, hermano. El Señor Jesucristo eterno por Espíritu, la gracia sea con nosotros. ¿Cita, hermano? Es 2 de Timoteo 4, 22. Otra bendición, hermano, ¿sí? ¿Por qué es una bendición, hermana? Porque la está dando. ¿Quién se la está dando? Primero, ¿quién la está haciendo? Pero en el texto es en específico la carta, ¿quién la está dando? La carta es de Pablo. ¿Pablo a quién? A Timoteo. A Timoteo, ¿sí? El mayor al menor, ¿sí? ¿Y qué le está diciendo? Que el Señor Jesucristo eterno por Espíritu, la gracia sea con nosotros. ¿Mm? Ahí está la bendición, hermanos. ¿Algún otro, hermanos, para seguir con el ejercicio, que nos da tiempecito? A ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es una verdad bíblica, completamente, ¿sí? Pero no es una bendición, ¿sí? No va con la intención esta, hermanos, de bendecir. Y ojo, hermanos, de finalizar algo que se está haciendo, hermanos. Esa también es una característica, hermanos. Las bendiciones congregacionales siempre van a ir al final. Ahora, hermanos,
Pero esto es importante lo que acaba de decir nuestra hermana Elvia, hermanos. ¿Es una bendición para mi vida, Juan 3:16? Completamente, hermanos, sí, completamente. En ese sentido es una bendición, hermanos, sí. Pero recordemos que ahorita estamos tocando el punto de la bendición congregacional como parte de un elemento de la adoración, ¿sí? Entonces, no confundamos eso, hermanos, porque si es una bendición, en ese sentido. No es una bendición congregacional en el sentido de un elemento como parte del culto público. ¿Sí, hermana? Muchas de las Por cartas de ejemplo, Pablo. No, perdón. sí, en las cartas a veces en el inicio nos dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esas son salutaciones, ¿sí? En ese empiezan con un saludo, una salutación, hermano. ¿Sí? Esas salutaciones, hermanos, son muy común hacerse muchas veces entre iguales. ¿Sí? Pero son parte también, hermano. Sí, hermano Mario, iba a decir. Que casi en todas las cartas de Pablo terminan parecido, porque sirvo que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Palabra más, palabra menos, pero que hay en todo es igual. Exactamente. Exactamente, hermanos. Es característico, hermanos, eso, ¿no? Y volvemos a lo mismo, hermanos. El mayor hacia los menores. El mayor hacia los Por menores. ejemplo, en una de las cartas de Pedro, en la primera, dice: mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Esa cuál tocar es? La primera carta de Pedro. A ver, deje checar. Bueno, en algún sentido sí entra, hermano. Sí entra. Porque está finalizando con los fortalezca. ¿Sí? Bueno, esa es otra cosa que se me pasaba, hermano. ¿Sí? Que esta parte es bien importante también. Muchas veces las doxologías incluyen algo muy parecido a una bendición congregacional, hermano. ¿Sí? Y tiene, exactamente, hermano. Las doxologías muchas veces pasa eso, hermano. ¿Sí? En ese sentido, hermanos, no se descarta la doxología como una bendición, ¿sí? Pero reconozcamos el punto donde es una doxología y cuando inicia una bendición congregacional. ¿Sí? Entonces, ese es el caso de la primera carta, hermanos. Y creo que también de la segunda, hermanos. Si alguien tiene la segunda por ahí, me puede hacer el favor de leerla. Creo que en la segunda sí es más doxología. En la parte final. Antes bien, reciben la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Ahí está. A él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén, hermano. Eso sí es finalizar con una doxología. Pero bueno, hermanos, sí queda más o menos claro, hermanos, la diferencia entre doxología y bendición. Y reconocer que aún hay dos doxologías que tienen muy cercano a lo que es una bendición. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? ¿No? Okay. Continuando, hermanos, ¿sí? Los argumentos teológicos que apoyan la pronunciación de la bendición sobre la congregación. Vamos a ver estos argumentos teológicos, hermanos, ¿sí? Estos aparecen más adelante. Yo me voy a ir está, hermanos, más adelante dice el título así: los argumentos teológicos que apoyan a la pronunciación. Después de la preeminencia de la pronunciación de la bendición sobre la congregación. Es que yo tengo en posiciones acá en Kindle, hermanos. ¿Alguien la encontró? 316, vayamos a la 316. E inicia con la prominencia de la bendición sacerdotal de las Escrituras. ¿Sí? Esos son, hermanos, algunos de los argumentos teológicos que apoyan la bendición sobre la congregación. ¿Sí? La prominencia de la bendición sacerdotal en las Escrituras, junto con la forma en que los apóstoles acostumbraban a concluir sus cartas a las iglesias, y sumando a esto la forma en que Jesús concluyó su ministerio terrenal con una bendición, sugiere que es correcto concluir la oración del pueblo de Dios con una bendición. Eso es lo que sugiere, hermanos, que se culmine de esa manera.
Puesto que, como hemos visto, las cartas de los apóstoles deberían leerse en la oración pública de la iglesia y contenían bendiciones pronunciadas sobre los destinatarios, está claro que hay una justificación bíblica para pronunciar bendiciones apostólicas sobre el pueblo de Dios. Había que hacerlo si se leían las cartas en la adoración. ¿Sí? El principio regulador, tal como lo hemos definido, implica claramente que debería haber un comienzo y un final en la adoración bien definidos, así como la invocación es el comienzo evidente, la santa convocación que nosotros conocemos, hermanos. También la bendición pronunciada sobre la congregación proporciona una conclusión clara a la adoración. Ojo, hermanos, ¿sí? Hemos hecho un hincapié, hermanos, ¿sí? El momento, hermanos, del culto público, por así decirlo, hermanos, de la reunión, inicia cuando se da la santa convocación y cuando termina la bendición congregacional. ¿Estamos de acuerdo? Pero, hermanos, nuestros servicios en el día del Señor, recordemos, y el pastor nos ha dicho mucho hincapié, no terminan ahí, ¿sí? Porque todavía tenemos la celebración de la Santa Cena. La celebración de la Santa Cena, hermanos, continúa siendo parte de nuestras actividades en el día del Señor, ¿sí? Continúa siendo parte. Así, hermanos, como los estudios bíblicos que tenemos en la mañana, continúan siendo parte de nuestras actividades en el día del Señor. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque a veces decimos, ay, si se me hace un poquito tarde, con que llegue a tiempo a la segunda. ¿Sí? Y pensamos, hermanos, que llegar temprano a la segunda ya. O que no era tan importante. Exactamente, hermanos, ¿sí? O que tengo cosas que hacer. No, hermano Mario, discúlpeme, pero ahora no voy a estar en la comunión porque tengo cosas que hacer y preferí mejor este tiempo. ¿Sí? No, hermanos, o sea, es importante, hermanos, tanto el estudio bíblico, la misma responsabilidad que hay, hermanos, para llegar al estudio bíblico, es la misma, los cultos de los martes, hermanos, la oración, ¿sí? Son las mismas responsabilidades, hermanos. ¿Sí? Ojo, hermanos, creo a lo mejor, no estoy diciendo que sea regla, pero pudiera sugerirse, quizás, que una persona nueva que no conoce de la palabra, le podamos iniciar por invitarle al culto público. ¿Sí? No estoy diciendo que sea ley, hermanos, ¿sí? Si la persona quiere venir desde temprano, bienvenida, hermanos, porque el evangelio también se predica. Pero, hermano, en el caso de los creyentes, hermanos, quien no prepara su día anterior para estar presente a tiempo y forma desde el estudio bíblico hasta el finalizar de la comunión, ¿sí? No está bien, hermano. ¿Sí? No está bien. No es justificación con que llegue a las 10:45 y me vaya a las 12. Ya con eso. No está bien, hermano. ¿Sí? La pronunciación de la bendición sobre la congregación también se recomienda por el hecho de que se debe decir algo a modo de conclusión. Bueno, antes de avanzar esto, hermano. ¿Por qué, hermanos, iniciamos con una santa convocación y terminamos con una bendición congregacional para delimitar ese tiempo? Porque ese tiempo, hermanos, tiene un orden litúrgico distinto a los otros dos. En ese tiempo, hermanos, ¿sí? Cosas como, por ejemplo, porque no permito a la mujer enseñar, porque no es decoroso que la mujer hable, por orden, hermanos, de nuestro Dios, en ese tiempo litúrgico no se permite. ¿Sí? Y eso dictamina ese tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a decir, no, pues es que si las mujeres no pueden leer la Biblia, pues tampoco en la clase van a preguntar. ¿Sí? No, hermanos, con toda confianza, hermanos, en el momento del estudio bíblico, todas las mujeres pueden preguntar. Con toda confianza en la reunión de oración, hermanos, las mujeres pueden orar, hermano. ¿Sí? Entonces, en la comunión ágape, hermanos, con toda confianza una mujer puede decir, hermanos, yo quisiera compartir esta acción de gracia con ustedes. Con toda confianza, hermanos, ¿sí?
O en la comunión ágape, la mujer puede decir, hermano Mario, ¿sabe qué? Como que yo no entendí esta parte de la predicación. ¿Sí? Entonces, entendamos esas partes, hermanos, ¿sí? Bueno, continuando, hermanos, la pronunciación de la bendición sobre la congregación también se recomienda por el hecho de que es algo que se debe decir, algo a modo de conclusión, ¿sí? Bueno, y ahí da varios puntos, hermanos, pero por cuestión de tiempo, hermanos, quiero irme a una parte que considero bien importante, hermanos, que es la que sigue. Aunque el otro no quiere decir que no sea importante, pero son ciertas preguntas prácticas, hermanos. Yo le invito a que usted siga leyendo los otros, hermanos, argumentos bíblicos. Pero creo que ya hemos visto, hermanos, suficientes. ¿Sí? Pero las preguntas prácticas son bien importantes, hermanos, en donde cierra. ¿Sí? Primero, hermanos, ¿quién debe pronunciar la bendición? El pastor. El pastor, en cierta medida, el diácono, y en ciertas ocasiones, hermanos, que no lo vamos a tocar ahorita, los hombres dotados. Porque ¿qué pasa, hermanos? Por ejemplo, cuando el pastor no está presente por cuestión de salud o por otra cuestión, y que tampoco está presente el diácono, y que nomás está el varón que ha designado a la iglesia como varón dotado. Tiene que haber una bendición. ¿Sí? Entonces, pero ¿quién debería pronunciar la bendición? El pastor. Si está el pastor presente, hermanos, debería pronunciarla el pastor. Esta parte es bien importante, hermanos. Esta parte sí tenemos que hacer mucho hincapié. ¿Cómo debería recibir el pueblo de Dios la bendición, hermano? Hay hermanos, hay ocasiones en muchas iglesias, yo creo que en Torrefuerte no pasa, ¿sí, no? Pero hay muchas ocasiones, hermanos, en que el pastor está todavía no terminando y ya están preparando todo, hermanos, agarrando Biblias, echando, acomodando, viendo la hora, preparándose, hermanos, algunos saliendo porque tienen que ir a preparar las cosas de la cocina. Hermanos, el pueblo debe recibir la bendición de una forma tan solemne como recibió la proclamación de la palabra. Hermanos, de sugerencia, hermanos, nadie se mueve de su lugar hasta que el pastor sale del púlpito. Ya que el pastor salga del púlpito, hermanos, empieza a arreglar sus cosas. Empieza a irse a la cocina a ver qué es lo que se va a hacer para la comunión. Porque a veces, hermanos, no está terminando de dar la bendición el ministro. Y en muchas iglesias me pasa eso. Ya están cuchicheando con el de enseguida. Ya están recogiendo cosas. Ya están viendo la hora. Y hermanos, tenemos que aprender a recibir esa bendición. Fíjense lo importante, hermanos. Queremos, hermanos, vivir una vida santa. El medio que Dios está proporcionando a la iglesia para poder darnos lo necesario para vivir esa vida santa es la bendición dada por el pastor en representación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros, hermanos, la recibimos no de forma solemne, ¿qué está pasando? Es tan importante, hermanos, entendámoslo de una forma, hermanos, correcta. Es tan importante como la predicación de la palabra. Es tan importante como el momento de que nuestros hermanos pasen a orar. Es tan importante el momento como que hacen las lecturas también. Es la misma solemnidad, hermanos. ¿Sí? Enseña a los ministros la pronunciación de la bendición sobre la congregación, hermanos. ¿Sí? ¿Qué enseña para los ministros? ¿Sí? La necesidad del pueblo, hermanos, de vivir en unidad y la responsabilidad que tiene el ministro de estar trabajando en eso, hermanos. Eso es muy importante, hermanos. Pregunta, hermanos, esta pregunta de examen. ¿Quiénes son los receptores de esa bendición? ¿Y qué pasa con los invitados que no son convertidos? ¿Qué creen, hermanos? ¿Qué creen?
Hermanos, esa bendición está dirigida y tiene efecto únicamente en los creyentes. En el inconverso no tiene efecto. El inconverso necesita nacer de nuevo para poder crecer en santificación. Y la bendición es lo que nos va a ayudar a crecer en santificación. Entonces, el inconverso, hermanos, por más que escuche la bendición congregacional, siendo inconverso, ojo, hermanos, nosotros no sabemos cuándo esta persona ya nació de nuevo. ¿Sí? Puede ser que sea un invitado, que venga, que haya venido 2, 3 miércoles y no podemos decir, a partir, 2, 3 miércoles, perdón, 2, 3 domingos. No podemos decir, ni tenemos el domingo, ¿no? Perdón. Qué cosas, ¿no? ¿En qué mundo vivo? ¿Quién soy? Voy a empezar ahorita. No podemos nosotros decir, a partir del tercer domingo, tú ya fuiste creyente. No podemos decir eso. O tú ya tuviste, o ya te naciste de nuevo. No podemos decir eso, hermano. O porque levantaste la mano. No podemos decirlo, hermano. Pero tenemos que estar conscientes, hermanos, de que la bendición, hermanos, va dirigida al pueblo de Dios, a sus hijos. ¿Sí? De otra manera, hermanos, esa bendición no va dirigida hacia alguien más, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Pero sí queda claro, hermanos, lo que trato de decir. Nosotros no sabemos cuándo esta persona ha nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos que tener bien en claro, ¿no? Así que no podemos decirle enseguida, no, esa bendición no es para ti, tápate los oídos. No, ¿sí? No se puede, ¿no? ¿Sí? ¿Qué debería concluir el pueblo de Dios del hecho de que una adoración termina con una bendición, hermanos? ¿Qué creen? ¿A qué conclusión llegan ustedes, hermanos? Con el hecho de saber que la adoración termina con una bendición, hermanos. Que la adoración del culto público en este sentido que estamos hablando, hermanos. ¿Sí? ¿Qué nos enseña, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué con una bendición y por qué no con un canto? Yo creo que te vas con eso que te dijeron, te quedas con eso, cuando en realidad la bendición es como dijiste ahorita. ¿Qué estamos escuchando en la predicación? Pues que digamos que vayamos a Dios diario, que nos acostemos, que lo busquemos. Entonces en la bendición es decir, Señor, nos ayuda a la congregación a vivir así. Entonces yo pienso que ahí se queda ese mensaje de decir, Señor, pues la oración del pastor fue que tú me ayudes y a vivir de esa manera. ¿Ibas a decir algo? Ojo, hermanos, ¿sí? Y esto también es importante, hermanos, ¿sí? ¿Por qué no una oración para finalizar? Estamos hablando del culto público, hermanos. ¿Por qué no una oración? Porque, hermanos, no podemos confundir también que la oración es una cosa y la bendición congregacional es otra cosa. Nuestro pastor, hermanos, para viendo el caso de Torrefuerte, ¿qué pasa, hermanos? Predica. Al finalizar la predicación, ¿qué hace, hermanos? Bueno, en este caso de los domingos que tenemos la Santa Cena, pues se predica, se tiene la Santa Cena. ¿Sí? En el caso de los que no se tiene Santa Cena, hermanos, termina la predicación, ora. ¿Estamos de acuerdo? Y después de orar, recordemos, hermanos, él pronuncia la bendición. ¿Sí? En el caso, hermanos, de los días que tenemos Santa Cena, termina la predicación, ora, pasamos a la celebración de la Santa Cena y después cantamos como parte de la celebración de la Santa Cena, un canto congregacional. Pero después de eso, ¿qué pasa, hermanos? La bendición congregacional. ¿Sí? Que no necesariamente, hermanos, la bendición congregacional culmina con el canto o con la oración. Es algo distinto, hermano, que forman parte de. ¿Sí? Entonces, como dice mi hermana, hermanos, la enseñanza que debe llevarnos a nosotros, hermanos, el finalizar la adoración a Dios con la bendición congregacional es llevarnos todos y cada uno de nosotros, hermanos,
esa seguridad de nosotros de que lo que hemos vivido ese día y lo que nuestro Señor Jesucristo por medio del pastor nos ha dado, nos va a ayudar a vivir una vida en santidad. Nos va a preparar para eso, hermano. Ahora que estuvimos leyendo, que terminamos de leer los salmos, en muchos de ellos el salmista dice que Dios quiere bendecir a su pueblo, que bendice y ahí enumera todas las bendiciones. Y ahora con esto, el Señor quiere seguir bendiciendo a su pueblo. Así es. Así es. Pero que no perdamos el enfoque de qué es lo que el Señor quiere bendecir en nuestra vida, porque a veces creemos que las bendiciones son materiales o cosas que queremos. De hecho, esa parte es bien importante, hermano, ¿sí? Gracias a Dios en la iglesia, de ahí te doy el tiempo, hermano. Gracias a Dios en la iglesia no tenemos la costumbre, creo yo, hermanos, hemos sido instruidos por la misericordia de Dios en ese aspecto, hermanos, de que no relacionemos la bendición con cuestiones materiales. ¿Sí? Pero para muchos, hermanos, sí. Hermanos, la bendición está relacionada con una cuestión material. ¿Sí? Te va bien económicamente y ¿qué es lo primero que te dicen? Ay, hermano, qué bendecido estás. ¿Compraste un carro nuevo? Oye, hermano, qué bendecido estás. Eso no es una bendición, hermano. Porque ¿Sí? los comercios también. Sí, eso no es, hermano, sí. El Señor me humilló esta semana porque había un pecado que tenía oculto y no lo quería reconocer. Y me humilló de tal manera que me hizo sufrir por ese pecado. Eso sí es una bendición, hermano. Eso sí es una bendición, hermano. Hermano, mi rey. Por ejemplo, mucho porque como decía la hermana, te bendeciré, Señor, así. ¿Qué diferencia tiene ese tipo de bendición a la convencional? Ahora para finalizar el punto público. Cuando dice la Escritura que va a bendecir a su pueblo. Cuando habla la Escritura de que Dios va a bendecir a su pueblo, hermano. Sí, inclusive se pueden tomar referencias de ahí para usarlas como bendiciones congregacionales, ¿sí? Pero cuando la bendición va dirigida al pueblo, ¿sí? Cuando la bendición va dirigida a una persona en específico, pues es como yo llego con el hermano Adán y le digo, hermano, ¿qué pasa? Dios te bendiga. ¿Sí? Eso sí es una situación distinta, ¿no? Pero cuando hablamos de bendiciones congregacionales, podemos agarrar textos de la Escritura que hagan referencia a que Dios bendice a su pueblo y que esperamos una bendición para su pueblo. Ahora, hermanos. Sí, perdón, hermano Mario. La otra cosa es tratar de forzar un texto que no está diciendo eso y quererlo usar para una bendición a la iglesia cuando no es así. Así es. Sí. Sí, en ese sentido tendría que... Es más sugerible, hermanos, utilizar textos, en este caso, que están dirigidos como bendiciones para la iglesia, para hacer eso, ¿no? No, eso no quiere decir que descartamos los salmos y todo eso, ¿no? Que son de gran bendición, pero en ese sentido es mejor. Pero si lo entendemos en la estructura de que le va la bendición al pueblo, porque también en los salmos lo que dice el pastor también es muy cierto, ¿no? Muchas veces en los salmos habla de bendiciones que fueron dadas a la nación de Israel como nación de Israel. ¿Sí? Que derrotó a sus enemigos y hizo exactamente en un sentido nacional. ¿No? Exactamente, y no en el sentido espiritual, ¿no? Esas son las diferencias, hermanos, pero referente a las bendiciones, hermanos, esto es lo que toca a grandes rasgos, hermanos, y de forma muy resumida, porque también es uno de los capítulos más larguitos que tiene el libro, hermanos, del doctor Waldron, hermanos, y pues